la mesa de comunidad, territorio y organización, herramientas para el fortalecimiento de relaciones y formas de organización. En esto tenemos a justamente quienes pusieron los libros allá afuera, que ustedes estuvieron viendo una parte del trabajo que hacen Analía Bernardi y Julieta Rausch como representantes de museos de Ingeniero White. Así que les voy a leer un poquito mientras ellas se van acercando. El tema de ahora es Cosas en Común, Patrimonio y Comunidad en un Puerto Transnacional. Un pellet de polietileno y un bidón vacío son el punto de partida para compartir la experiencia de trabajo de dos museos que habitan una misma localidad, Ingeniero White, puerto de la ciudad de Bahía Blanca. Ferro White, Museo Taller y el Museo del Puerto se juntan para indagar en estos objetos que nos rodean cotidianamente y preguntar a partir de ellos qué significa, cuáles son los límites y qué implicancias tiene la noción de comunidad en este puerto transnacional. Para esto las vamos a invitar a Analía Bernardi y a Julieta Rausch. Analía es licenciada en Historia por la Universidad Nacional del Sur. Ingresó en 2005 en Ferro White Museo Taller. Actualmente coordina el área educativa, realiza tareas de investigación y entrevistas para el archivo oral, entre otras cosas, ¿no? Porque digo, acá figura eso. Participó de las publicaciones bolseras, relatos de mujeres que trabajaron en las fábricas de bolsas del puerto de Ingeniero White y Villa Rosas, Flying Fish, Pez Volador, los viajes de Roberto Orsali y El Castillo de la Energía, mi historia en la usina General San Martín de Nicolás Caputo. Por el otro lado, Julieta es museóloga del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 8 de La Plata y licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades con orientación en Historia por la Universidad Nacional de Quilmes. Ingresó al Museo del Puerto en el año 2012, se desempeña en el área archivos y recientemente en el área educativa. Lleva adelante tareas de conservación, inventario y guarda del patrimonio, así como tareas de indagación e investigación que incluyen entrevistas a distintos sujetos sociales que acrecientan el archivo oral del museo. Ustedes las vieron el año pasado en las primeras jornadas contando por separado, pero esta vez la idea era pensar en conjunto, así que acá las van a ver ingresando simultáneamente. Hoy es el aniversario de Ingeniero White, nuestro querido lugar donde trabajamos, así que cumple 130 años y también el aniversario del Museo del Puerto, 28 años. Así que bueno, si quieren nos acompañan. Poder estar hablando de White, el día de Ingeniero White, era relevante, así que bueno, como todo alimento trajimos una torta para compartir después a la tarde. Nuestra ponencia en conjunto se llama Cosas en Común, Patrimonio y Comunidad en un Puerto Transnacional. Y justamente hace 130 años inauguraba era esto, que es el primer muelle de hierro construido por la empresa Ferrocarril del Sur. Pero como toda fecha fundacional, esta fecha para Ingeniero White es arbitraria. O sea, se eligió esta fecha en los años 60 cuando un grupo de vecinos alrededor de la Sociedad de Fomento de Ingeniero White creyeron la necesidad que el pueblo tuviera una fecha y decidieron ponerle esta, el 26 de septiembre de 1885. Claro que antes de 1885 en este lugar también había otra historia y había otras personas, pero también es cierto que la marca que dejó el ferrocarril y el ferropuerto en este espacio, que era una ría, que es un ambiente natural donde hay barro, gaviotas, cangrejos, también fue muy fuerte y en parte eso da cuenta de un puerto agroexportador, así que construyó muelles, vías, también elevadores de granos, como estos que son los primeros elevadores del puerto de 1907, también usinas y puentes, y también el castillo, que es otra usina.
Si la actividad de la agroexportación de cereal fue una de las claves, y sigue siéndolo porque todavía hoy es la principal actividad del puerto de Ingeniero White, también su presente tiene que ver con la aparición, a partir de la década del 60, del polo petroquímico que está instalado ahí y que también es uno de los más grandes de Argentina. Pero si este puerto surgió en parte gracias al capital inglés, tampoco hay que desconocer que hubo trabajo, ¿no? Y tal vez eso tiene un poco, nos liga con lo que viene ahora. Bien, justamente estos inmigrantes, ¿sí?, que tienen que ver con este capital inglés, y nosotros decimos que Ingeniero White es un caso testigo del modelo de país de la generación del 80, que tenía que ver también con la inmigración ultramarina europea. Justamente es que nosotros vemos en White que existe, digamos, una historia de asociaciones y organizaciones de vecinos, digamos, que se remonta a estos primeros pobladores inmigrantes, y que lo podemos, digamos, encontrar hoy en la actualidad en la reciente festejo del Día del Inmigrante, que fue a principios de septiembre, a partir de un grupo de vecinos autodenominados Vecinos por Amor a White. Esa existencia de una historia, ¿sí?, de asociaciones, de agrupamiento, justamente tiene marcas concretas en, por ejemplo, las asociaciones de socorros mutuos, o los bomberos voluntarios, o los scouts Ernesto Pilling, o los montañeros, o incluso la cooperativa de pavimentación, o también la misma creación del Museo del Puerto. Justamente el Museo del Puerto se crea en 1987 a partir de los festejos del centenario de 1985 de Ingeniero White. 2 años después, en 1987, el 26 de septiembre de 1987, se crea y se origina este museo. Justamente que tenía que ver con una propia demanda de los vecinos de resguardar esa memoria de ese pasado de inmigrantes, sus antepasados, y que tenía que ver no solamente con conservar el patrimonio tangible, sino principalmente con el intangible, ¿sí?, que tenía que ver con estas memorias de estos inmigrantes. Y ahí es cuando da origen un poco a lo que es el archivo oral del Museo del Puerto, que es un archivo oral de más de 1500 entrevistas en la actualidad, y que obviamente es como la materia prima, decimos nosotros, de todas las actividades del museo. Obviamente es importante destacar que el origen en sí del Museo del Puerto tiene que ver con la vuelta democrática del país, ¿sí?, en 1987. En 1983, obviamente, sí, estoy hablando del origen. Justamente entendemos que la energía social, ¿sí?, que por varios años estuvo aprisionada, ahora se expandía, se promovían estas instancias participativas comunitarias, y que justamente supieron articular con un Estado, en este caso municipal, que hizo eco, ¿sí?, materializó esta demanda de los mismos vecinos, dando lugar justamente al Museo del Puerto. Bueno, Ferro White, por su parte, inauguró su espacio en el 2004, en este que es el predio de la ex usina General San Martín, y 2 años había estado para arreglar lo que sucede, que antiguamente era el taller de mantenimiento de esa usina. A este espacio, tanto usina como taller habían quedado completamente desguazados después de la aplicación de las políticas predatorias de los años 90, que también llegaron a la empresa eléctrica. Y a ese espacio, que estaba vacío y vaciado, empezaron a llegar un montón de objetos, derivados también de un proyecto de conservación del Museo del Puerto, pero un montón de objetos que venían de otros talleres y otros espacios de trabajo, como por ejemplo llaves o bigornias, pequeños o grandes objetos, máquinas de escribir, remaches, un camión de bomberos, cualquier cosa que un grupo de ferroviarios intentaba recuperar preventivamente en medio del proceso de privatizaciones, también del remate, la chatarra o la hoguera.
Así que de esta circunstancia surgió Ferro White como un museo que de alguna manera tiene que asumir y procesar el desafío de trabajar con esa historia, que es una historia de desguace, es una historia traumática, pero también es una historia de un montón de personas, ¿no? Entonces el desafío es abordar esas memorias del trabajo ferroportuario desde lo traumático, pero también desde lo acaso feliz que pueden llegar a tener. De pronto, y esta es una hipótesis de lectura, que de pronto 17 años separan las inauguraciones de ambos museos, ¿no? Desde el 87 hasta el 2004, pero tal vez vistos en perspectiva, pueden enmarcarse ambas creaciones dentro de un gran proceso transformador del puerto Ingeniero White que tiene que ver con el ciclo de privatizaciones y de refuncionalización del Estado y también con el arribo de un montón de empresas de carácter transnacional que con sus lógicas de producción también trajeron unas ciertas estrategias que tienen que ver con la comunidad, ¿no? Y que nos dicen tanto lo importante que es que donen computadoras y objetos para las distintas instituciones, como también nos dan consejos sobre seguridad vial o arbolado urbano. Esto en concreto en el puerto, ¿qué significó? La privatización, por ejemplo, de un montón de empresas del Estado, como los ferrocarriles, o YPF, o la Junta Nacional de Granos, también los famosos retiros voluntarios, ¿no? Y también nos habla de la modernización de ese puerto con la llegada de estas empresas transnacionales, el crecimiento de la actividad portuaria, ¿no? Los niveles de exportación de tonelajes y los millones de dólares que circulan por el puerto Ingeniero White año a año son mayores, pero también en paralelo los espacios físicos disponibles para no un uso productivo sino recreacional son cada vez menos. Están así vallados, cegados o difíciles directamente de ver que detrás de todas esas construcciones hay agua y que esa ría es de alguna manera un derecho de todos los habitantes de Ingeniero White y Bahía Blanca. ¿No? Esta es una de esas playas. Entonces la hipótesis es que no podemos asegurar que ese contexto es la única causa por la cual aparezcan los museos, pero es preciso al menos ponerlas en relación. Y la pregunta es, ¿cuál es la función de los museos ante esa situación de grandes cambios? Que son solamente compensadores de una situación pasada, ¿no? Que fue muy linda, pero que ya no es. Son un lugar, un espacio en donde la comunidad se puede preservar del mercado, o son un espacio tal vez de encuentro, en el sentido del espacio de encuentro como un espacio de reflexión sobre la propia comunidad, sobre los cambios que tuvo esa comunidad y también acaso de intervención en esa comunidad. Y esa reflexión, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo la llevan adelante? Y también al mismo tiempo, ¿cómo reflexionan sobre su hacer? ¿No? De es un poco lo que vamos a intentar charlar a través de contarles dos prácticas que llevan adelante los museos. Justamente pensamos que, digamos, el modo de reflexionar del lugar o la función que tienen ante digamos, cambio muy abrupto, que incluso fue, digamos, en pocos años, ¿sí?, en la comunidad, es que los museos justamente se vuelven necesarios no solamente para conservar, digamos, objetos, ¿sí?, sino principalmente para construir herramientas de reflexión, herramientas críticas que tengan que pongan en juego y pongan en debate y en discusión justamente las memorias y los discursos que circulan, ¿sí?, tanto los compartidos como los antagónicos, incluso estos que mencionaba Ana, ¿sí?, en términos de qué nos dicen estas empresas transnacionales de lo que es la comunidad de White, ¿no? Esto de el buen vecino, ¿sí?, que ellos mismos se colocan como el buen vecino, bueno, que sería ser un buen vecino, ¿no? Y justamente es la posibilidad de habilitar cierta dimensión pública y colectiva en un contexto que justamente se presenta como crecientemente privatizador y que justamente se habilita esta dimensión desde
instituciones, digamos, estatales, ¿sí? Estamos hablando de 2 museos que dependen de la Municipalidad de Bahía Blanca. Justamente los museos dan cuenta de ese momento, de ese cambio profundo en la comunidad y que incluso, digamos, el sostenimiento de estos museos se da a partir justamente de la participación activa de vecinos, de trabajadores portuarios, de instituciones intermedias, de las que mencioné al principio, que trabajan con los museos. Y que fundamentalmente justamente tiene que ver con hacer una lectura, ¿sí?, de la historia que ponga, digamos, digamos, en un lugar central a cada sujeto, ¿sí?, a cada persona, a sus voces y a sus experiencias particulares. Es decir, no entender una historia concebida desde los grandes héroes y manuales, ¿sí? Aún así, entendemos que tampoco eso resulta suficiente, sino que también es necesario ciertas articulaciones que vinculen esas experiencias particulares y personales, ¿sí?, una historia de vida particular, pero con procesos mayores, ¿sí?, locales, regionales, nacionales e incluso globales, mundiales, ¿sí? Fundamentalmente entendiendo de que el lugar donde están insertos estos museos es este puerto, ¿sí?, un puerto que se inserta en el mercado mundial, ¿sí? Por eso, bueno, desde el Museo del Puerto planteamos en este momento esta práctica, ¿sí?, que se puede leer en un objeto de la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido el Museo del Puerto se origina, ¿sí?, a partir de objetos, decimos, de la vida cotidiana. Son donaciones de estos vecinos, ¿sí?, que justamente dijimos que el origen tiene que ver con una demanda propia de los vecinos, y justamente las donaciones tienen que ver con objetos justamente de uso diario, ¿sí?, de su casa, de sus herramientas de trabajo, de la escuela, de la infancia, ¿sí? Son objetos que tenían un sentido, o que tienen un sentido práctico, concreto, que pocas veces los ponemos, digamos, bajo la lupa, por decir de algún modo, o reflexionamos en torno a ellos, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo hace el Museo del Puerto para pensar estos objetos, ¿sí?, de una manera crítica, que sirvan como herramientas críticas, además de herramientas de trabajo, que sean de trabajo crítico, y que no queden cristalizados, ¿sí?, de manera nostalgiosa, ¿sí?, en ciertas memorias que muchas veces incluso se reducen a los mayores, ¿sí? Justamente un modo de estallar esta cristalización es tomar un pellet de polietileno, ¿sí? Acá lo tenemos, y acá les voy a pasar para que lo vean. Que acá el pellet, vos vas pasando así como más o menos, porque hay serie de fotos, bueno, son de distintas situaciones, pero que tienen que ver un poco con las prácticas del museo, cualquier cosa, vamos. Justamente este pellet está fuertemente ligado a este puerto porque justamente es un producto, ¿sí?, que se elabora allí. Y justamente decimos que un pellet de polietileno para el Museo del Puerto es tan valioso como puede ser la Mona Lisa para el Louvre, ¿sí? Porque justamente en un pellet nosotros, digamos, vemos millones de sentidos, ¿sí? Son toneladas de sentidos, decimos. Y en este sentido es por qué estalla, ¿sí?, por qué hacemos estallar esta cristalización de los objetos, por qué decimos que son toneladas de sentido en un pellet, justamente porque descoloca, decimos, porque corre el eje, rompe estructuras y principalmente lo que hace es desnaturalizar lo cotidiano, lo que nos rodea, ¿sí?, lo que no es común de todos los días, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una linda frase. Justamente desnaturalizar lo cotidiano, ¿sí? Y un poco también
habla ese texto, sí, que está en una de las vitrinas, es parte del método de trabajo del museo, ¿no? Justamente con esta clara intención de generar herramientas, recursos, estrategias que sean críticas, que sean reflexivas y que necesariamente implican sujetos atentos y activos, ¿sí? Y en este sentido decimos de usar todos los sentidos. Digamos, si consideramos esto que estoy diciendo, podemos preguntarnos cuál es el tiempo privilegiado para el museo, ¿sí? Y en realidad nosotros decimos que el tiempo privilegiado del Museo del Puerto es el presente, ¿sí? Justamente porque nosotros entendemos que caminando, escuchando, cocinando, además de hacer una torta, estamos haciendo parte de la historia, ¿sí? Y entendemos que la historia es una construcción colectiva y cotidiana, del día a día. De este modo es como el museo da cuenta de una perspectiva materialista de la historia, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Justamente, ver un pellet de polietileno es ver toneladas de sentido, decimos, y es mirar nuestro alrededor y mirarnos, ¿sí? Nosotros como sujetos, y en ese sentido implica el ver, el escuchar, el hablar, el caminar, el comer, el bailar, como decía acá la compañera hoy, ¿sí? El debatir, ¿sí? El encontrarse con el otro, y ahí encontrar cientos de sentidos. ¿Qué podemos leer entonces en este pellet? ¿Sí? Puntualmente yo voy a analizar tres cuestiones y le doy la palabra a mi compañera. En primer lugar, vemos que es producto del trabajo de personas, ¿sí? De personas concretas, no de meras reacciones químicas que muchas veces desde la folletería de las empresas se ven como que las reacciones son reacciones químicas, ¿sí? Como que no existen trabajadores, ¿sí? Un puerto sin trabajadores. Justamente entonces entendemos que este pellet es producto de operarios y técnicos con nombres concretos, como puede ser Germán Álvarez, que tocan botones, mueven máquinas y producen reacciones químicas, ¿sí? Dentro de la planta de PBB Polisur, ¿sí? Usando como principal materia prima, ¿sí? El gas traído por gasoducto desde Neuquén. Justamente este pellet es un insumo de otras industrias, ¿sí? Que implica el recorrido, digamos, o el trayecto de la carga a un contenedor, ¿sí? Cargado por un gruista sobre un barco portacontenedor, ¿sí? O bien el trayecto hacia un camión para la fabricación interna, ¿sí? De la producción de bolsas de plástico, botella de agua o un bidón. Justamente, en este caso, para este pellet, ninguno de esos dos trayectos existió, ¿sí? Ni el de la exportación ni el del mercado interno. Justamente el fin de estos pellets fue estar acá hoy en Berazategui siendo parte de esta ponencia. Que justamente fueron recolectados del piso de la planta de PBB junto con otros tantos y fueron traídos al museo por Cristian Pieres. Ustedes se preguntarán entonces quién es Cristian Pieres. Bueno, también en este pellet podemos ver la historia particular de un vecino, ¿sí? Y es un poco retomando lo que decía. Cristian nació y vive hoy en día en Ingeniero White, es hincha de Puerto Comercial y ha militado políticamente. Trabajó en las empresas contratadas por las grandes empresas del polo petroquímico para hacer trabajos de seguridad e higiene y hoy en día trabaja en una empresa de agua. Cristian, digamos, tiene una relación con el polietileno que tiene su historia. Justamente como muchos jóvenes de White estudiaron en la Escuela Técnica número 1 con la orientación electromecánico, justamente con la intención de una vez egresado poder trabajar en las empresas del polo. Ahora voy a leer una cita, ¿sí? de él, que en una de las entrevistas orales que el museo le hace, él plantea esta cuestión. Dice, en el 93 me recibí de técnico electromecánico. Estaban
privatizando todo. Las empresas no tomaban ni los currículum. Yo salía con una mochila en bicicleta y me iba a repartir currículum y no los agarraban. Te decían, no, pibe, están echando gente, están tercerizando. Estaba clarito lo que estaba pasando. Los chicos que se pusieron a estudiar en las técnicas tenían la idea de trabajar en las plantas y no es así. Justamente leo la cita de Christian para dar cuenta, digamos, de las tensiones mismas, ¿sí?, que decimos que la historia encierra, ¿sí? Y justamente tensiones que podemos ver en este pellet de polietileno. Tensiones que en White justamente se terminan de materializar en la década del 90 y un poco lo que estábamos hablando anteriormente, que lo comentaba Analia. ¿Por qué? Porque justamente en 1995 Dow Chemical compra PBB Polisur, ¿sí?, Petroquímica Bahía Blanca, perdón, empresa que era de capitales estatales y privados locales. También Solvay, una empresa belga, compra Indupa. Y también se instalan las multinacionales Cargill y Profertil. Mientras estas inversiones millonarias de estas empresas se instalaban, Christian buscaba trabajo. ¿Se entiende? Quiero decir, bien. Todo culmina, no sé si culmina o empieza, en agosto del 2000, mientras se finalizaban tareas de ampliación de la planta de Profertil, se producen unos escapes de cloro y amoníaco de la planta de Profertil y de Solvay Indupa. Justamente la crisis que estallaría a nivel nacional a fines del 2001, en White ya se había manifestado un año antes en forma de una nube amarilla, decimos nosotros. Ah, ahí déjame. Esa. Y justamente en relación a esto, Christian vuelve a comentar algo. Él dice, los escapes del 2000 y las movilizaciones y los reclamos y los cortes de rutas de vecinos como consecuencia de esos escapes demostraron la crisis económica, la desocupación, además de la ambiental. De algún modo, digamos, está dando cuenta otra vez de esa crisis. Crisis que también se hizo presente en el Museo del Puerto. Ahí déjame un cachito. Que justamente una crisis que atravesó también el modo de percepción de lo temporal para el museo. El pasado inmediato del pueblo dejaba de ser ese pasado inmigratorio de fines del siglo XIX y principios del XX para pasar a ser el del estado del bienestar. Es así que el museo, digamos, o entendemos que el museo tiene su propia historia, cargada de conflictos también, y que justamente tiene sus propios objetos como esa pava roja. ¿Llegan a leer el texto? ¿Sí? Bueno, entonces no lo voy a repetir. ¿No? Ah, bueno. Lo leo. Dice, también el Museo del Puerto tiene su historia, y también en esa historia hubo proyectos, discusiones y conflictos. ¿Por qué contar esto y no aquello? ¿Cómo contarlo? ¿Para quiénes? ¿Con quiénes? Y sobre todo, ¿para qué? Las respuestas, que han ido variando a través del tiempo, tienen lugar sobre esas mesas mientras alguien del equipo ceba mate. Hasta febrero del 2008, esta pava roja acompañó cada una de nuestras reuniones. Es una pava roja que está en un esquinero al ingreso del museo. Justamente la simetría, ¿sí?, que es lo que hoy observamos entre este puerto de exportaciones récords y un pueblo de trabajadores que ahora parecía quedarse desocupado, con despidos, con retiros voluntarios, con plata en la mano, irrumpía en White en forma de kioscos y verdulerías. Y justamente el museo también se hacía cargo de ese presente, de ese nuevo momento, podríamos decir, o de ese contexto. Es en este punto que el pellet, digamos, o es el punto de los tres ya desarrollados, digamos, donde el pellet tiene un sentido más, y por ahí el más denso, que es el de ser, digamos, una herramienta crítica para
comprender, digamos, un conflicto social, ¿sí? Conflicto ambiental, económico, ¿sí? Y un fuerte conflicto justamente eso, social. Dando cuenta justamente de los costos sociales que tenía este nuevo modelo que se instalaba, un modelo económico excluyente. Justamente la nube amarilla, producto de esos escapes, al igual que el polietileno, también, digamos, decimos nosotros que es histórica, que está cargada de tensiones y que justamente el museo habilita poder leer tanto en el pellet como en la nube esos intereses en juego. Bueno, ahora en la práctica del museo taller, que también la voy a tratar de comentar en 3 puntos. Y es que nosotros decimos que Ferrobaik es un museo taller porque además de exhibir objetos, nos animamos a fabricarlos. Y también son objetos que intentan ser herramientas de comprensión de eso que pasa afuera o a nuestro alrededor, y también de pronto ser un elemento para intervenir. Hacemos bolsas, remeras, libros como los que estaban allá afuera, juegos, banquitos, y también una vez hicimos una balsa. Si el pellet de polietileno contiene y estalla tal vez una historia que tiene que ver con la producción, o por lo menos lo que hoy acá contó Julieta, el museo taller arranca con un bidón. Y un bidón podríamos usarlo para seguir una historia que tiene que ver con el consumo. También es un objeto de la vida cotidiana. Y en este caso es un bidón de 20 litros que contiene agua y que está pinchado. De alguna manera la práctica del museo taller comienza ahí, justamente en el momento del desecho. Y también, digamos, entre las cosas en común que tenemos, una tiene que ver con ese pellet, porque millones de pellets, ¿no?, expuestos al calor y formateados se volvieron un bidón como este. Pero nosotros volvemos con esta idea de convertir a la aparentemente basura en un insumo. ¿Sí? La práctica del museo taller arranca ahí, digamos, en todavía insistir en ver en esa aparente basura todavía una potencia. Y es así como, por ejemplo, un puntal de obra en la construcción de un muelle en el puerto se vuelve de pronto un banquito, o un montón de cartón, una herramienta que usamos durante las visitas escolares, y un montón de bidones conforman una balsa. Pero un bidón pinchado como ese es un objeto roto y desechado, pero también nos alude al agua que ya nos lleva adentro, ¿no? Y es un agua que escasea en la ciudad de Bahía Blanca, y por eso muchísimas casas tienen esos bidones para proveerse del agua potable que falta en la red durante el verano particularmente, y no solo porque en esa época las lluvias decrecen, sino también porque el polo petroquímico, que se encarga de producir el plástico con el cual después se hace el bidón, consume aproximadamente el 20% del agua que está en el dique Paso Piedras para 500.000 habitantes. Esto con lo que tenemos a mano, ¿no? Y eso podría ser una de las primeras premisas de trabajo del museo taller, ¿no? De volver esto, de la basura, entenderla como un insumo, como aquellos que otros desechan, para nosotros es nuestra materia prima. Y esto tiene que ver tanto con una cuestión, si se quiere, filosófica o ideológica, como también económica, ¿no? Sabemos de la situación general de los museos, en este caso también públicos, estatales, donde los recursos de pronto no abundan. Entonces eso, ver en ese puntal la potencia de un banquito también es encontrar una manera de rebuscárselas, ¿no? Y que esto resuena de nuevo con esa historia que el museo intenta abordar, ¿no? Porque, como decía Julieta recién, kioscos, verdulerías y un montón de miles de formas de sobrevivir, ¿no?, se desarrollaron a partir de esa gran crisis que también da lugar a la aparición de los museos. Un montón de bidones, en este caso 61, conforman una balsa
pero la manera en que están atados esos bidones y la forma finalmente que adoptan depende de nuestra capacidad para ligarlos. Y tal vez la segunda cuestión del Museo Taller justamente es una cuestión de vínculos. Esta práctica lo que hace es poner en juego a distintas personas, ¿no? Genera el encuentro, pero un encuentro que es desde el trabajo, ¿no? Desde el hacer concreto, en este caso de armar una balsa, de probar cada uno de esos bidones, ¿no? Y acá vemos un marino mercante junto con un licenciado en artes, o en este caso un trabajador de usinas con una banda de rock, ¿no? Del puerto, o una docente, la que está sentada, y Titi, que es peluquera. No, se trata justamente de mezclar esas identidades, o en este caso un diseñador, un ferroviario, un estibador, una historiadora, ¿no? De ese encuentro, de esas identidades que en principio podríamos considerar que son tan diferentes que podríamos decir cómo llegan a dialogar, tal vez ahí está esa potencia de lo desconocido, ¿no? Y que nos encuentra a partir de una situación concreta como puede ser el armado de la balsa. En definitiva, esta construcción, que siempre son haceres también efímeros, ¿no? Porque la balsa se hizo para un carnaval, o a veces armamos un libro ¿no? Con un montón de entrevistas, pero sobre una situación puntual, o hacemos una fiesta para celebrar la inauguración de tal sala del castillo que dura una noche, ¿no? Son haceres efímeros, y también eso nos plantea que las comunidades también son efímeras, ¿no? Como un brindis de fin de año, de pronto. Y la otra cuestión que, para terminar con esta idea del Museo Taller, es que una balsa también es un riesgo. Y no porque ese objeto no esté homologado a ninguna embarcación que haya transitado por la ría de Ingeniero White en estos más de 130 años. No, ahí se la ve chiquitita en el medio de todo ese mar que es la ría. No solamente por eso, sino también porque es una propuesta, ¿no? Y en esa propuesta de balsa, ¿no? Fabricada a partir de estos bidones de agua vacíos, pero que también aluden al polo petroquímico, hay una lectura o una proposición de leer la historia que de pronto el museo la pone en consideración, pero es un riesgo ver cómo va a ser interpretada, cómo va a ser resignificada y qué derivas puede tener eso, ¿no? A esta balsa la probamos en un carnaval, y eso, digamos, fue en el contexto en que nos habíamos enterado por los medios de comunicación de la ciudad que esa lengua, que era la misma que se veía en la playa fotos atrás, iba a ser rellenada con el producto del dragado, el barro que se saca del fondo de la ría, y probablemente instalar allá más cerealeras, más industrias, más empresas. Entonces, en esa fiesta de carnaval, donde nosotros pusimos esa balsa a flotar, ¿no? Y alrededor de eso tuvimos una noche de fiesta, también de alguna manera se canalizaba una demanda que no era solamente del museo, sino también de un montón de vecinos de Ingeniero White y de Bahía Blanca, de pronto que siguen, ¿no? Intentando que ese espacio, que es un espacio natural, es un paisaje súper complejo en donde conviven las gaviotas y los cangrejos con todo ese escenario industrial, siga todavía disponible para la comunidad, ¿no? Sea un espacio público. Y desde el museo estamos intentando que todo eso se convierta en un paseo costero. Entonces, de pronto, proponer ese objeto, de alguna manera, nos ayuda por la materialización, es decir, porque se objetiva en algo, esa demanda o esa necesidad que, de otra manera, si no, es más etérea o es más difícil de ligar. De pronto, en ese sentido, la práctica del Museo Taller termina canalizando algunas cosas. O también una fiesta, ¿no? De fin de año. Bueno, en definitiva, y ahí la idea era un poco charlar, lo habíamos pensado como en esa versión anterior que era de formato taller. Nos hubiera gustado hacer un taller porque justamente no sabemos bien qué es la comunidad, pero en principio algunas cosas, algunos puntos sobre los cuales estuvimos pensando y que nos parecía interesante habilitar también el diálogo y las preguntas o comentarios. Y una tiene que ver con este tema de la abstracción
Y justamente por lo que estuvimos describiendo las dos, en principio nos parece que las comunidades son concretas, ¿no? Que acá no podemos hablar de la comunidad de Ingeniero White, sino que podemos, ¿no?, nombrar a Cristian Pieres, a Roberto Sali, a la banda de rock tal, o tal vez referirnos a través de proyectos, ¿no? La vez que hicimos la fiesta y eso generó una comunidad efímera, pero muy consistente, y que de pronto se vuelve a replicar meses después con otro evento, o de manera segmentada o total. Bueno, siempre es eso, ¿no? No es una abstracción, sino que son comunidades en concreto. La otra cosa es la cuestión del conflicto, ¿no? Que así como las comunidades no son abstractas, tampoco pueden ser homogéneas. Y dentro de esa heterogeneidad, claro que hay diferentes miradas y diferentes intereses, ¿no? Decíamos que nosotros convivimos entre trabajadores, vecinos, empresas, Estado, trabajadores de museos y un montón de otras categorías que podríamos agregar, y cada uno está mirando una X realidad social de una manera distinta, y eso puede estar en diálogo, pero también a veces en tensión, ¿no? Y en disenso. Entonces el conflicto está adentro también de las comunidades. Bueno, y las otras dos es, bueno, ¿qué hacemos con ese conflicto, no? Un poco. Y como palabra importante nos parecía esto de la negociación, ¿sí?, permanente, que uno como trabajador del museo, ¿no?, pensándonos ya en esos términos, permanentemente estás estableciendo con estas comunidades, ¿no?, con estos grupos o con este vecino en particular, ¿sí? Cómo uno puede negociar eso, ¿no? Y yo le comentaba a Analía, para nosotros una negociación permanente con las amigas, que es la Asociación de Amigas del Museo del Puerto, que son vecinas. Una negociación de todos los años es el precio de la taza de chocolate los domingos. Porque justamente hay distintas concepciones de lo que es la cocina del museo, que es como un lugar central para nosotros, donde pasa gran parte de las actividades y de los proyectos, ¿sí?, que vinculan al museo con estas comunidades, y justamente el precio del chocolate es como un tema, ¿no?, que hay que negociarlo. Bueno, ahí vamos y venimos, pero bueno, siempre justamente aparece esto, el conflicto, los distintos intereses, 5 pesos más, 5 pesos menos, bueno, ahí se negocia. Y justamente otro tema es la mediación, ¿sí? La mediación en términos también pensándolo como instituciones estatales, ¿sí? Nosotros como trabajadores también del Estado, municipales en este caso, cómo reconocer, digamos, nuestro trabajo también desde el Estado, justamente eso que implica también dar cuenta de estos saberes, ¿sí?, que muchas veces justamente son diferentes, ¿sí?, pero complementarios con los saberes de un vecino, de un trabajador portuario, cómo articula un historiador con un estibador. Justamente tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Y en realidad parte del hacer diario también nuestro es generar lazos afectivos, ¿sí?, vínculos con estos que hoy hablamos, incluso se habló del amor, entonces en ese sentido también ciertos vínculos afectivos que hacen, digamos, a los empleados, digamos, del museo, en este caso, que son museos municipales. Muchas veces, en mi caso particular, nos preguntan si somos de White. Nosotros no somos de White, vivimos en Bahía Blanca, entonces, bueno, también hay como una cierta distancia, ¿no?, que también hay que reconocer, ¿no?, como esas circunstancias que hay que dar cuenta de ellas, ¿no?, no invisibilizarlas, sino visibilizarlas. O sea, no, bueno, en definitiva eso, como que más que nada nos poníamos a pensar y dábamos cuenta de que básicamente son espacios que están abiertos, digamos, que sí su intención es estar abierto, ¿no? En esa apertura no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Y en ese sentido también son dinámicos. De pronto el Museo del Puerto, que tiene ya casi 30 años, digamos, probablemente haya habido un montón de museos dentro del Museo del Puerto.
¿no? Y por lo tanto esto, no podemos, así como no podemos definir a la comunidad y no podemos definir al museo, sino que solamente lo que podemos dar es esta intención, ¿no? de apertura, que también podría ser provisoria, ¿no? Porque mañana llega otra dirección y podría cambiar completamente, pero hasta el día de hoy la tradición de trabajo ha estado más en esta línea de abrir y ir al encuentro, ¿no? Bueno, no sé. Y una última cosa que me olvidaba, esto de que los museos están en permanente construcción, y esto que dije en torno a la pava y estos cambios, ¿no? Incluso esto que decía Ana recién del Museo del Puerto en particular, tiene que ver también con una propia práctica reflexiva en torno a lo que es el mismo museo, ¿no? Como esto de reflexionar permanentemente sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Decir, bueno, esto viene bien, es como la política y la seguimos, sino permanentemente, digamos, hacer como un ejercicio reflexivo de su mismo hacer, de su propio hacer. Nada, eso. Gracias. Quería hacer dos preguntas. Una, ustedes mencionaban la demanda de disponibilidad pública de la costa, que sería por el Código Civil, el Camino de Sigla. Sería una, ¿cómo lo ven ustedes? Y la otra es, en tanto empleados estatales, la reflexividad, digamos, no entra dentro de las incumbencias profesionales, digamos, ¿no? por parte del Estado, pero sí cómo actúan en la disponibilidad, justamente, o en la disposición, disponer hacia lo público. ¿Hubo problema de la Ribera? No entendí. Claro, ahí como empleados públicos, ¿lo harían como personas o como empleados públicos? Claro, primero no sé hasta qué, digamos, cuáles serían los límites de esa acción, porque vos mencionaste, ¿no?, lo del camino. En ese contexto, ahí, digamos, tendremos que estudiar más cuál es la normativa portuaria, ¿no? Pero hoy por hoy eso está administrado por un consorcio de gestión del puerto, que es un ente autónomo, público, pero no estatal, que gestiona todo el espacio costero. Entonces decide si se lo da a una empresa para que se instale o decide cercarlo o habilitarlo al público. Hoy por hoy, digamos, quedan ya muy pocos espacios disponibles, y sobre esos espacios disponibles habría que ver, digamos, esta legislación, eso si no podría tener acceso a eso atravesando de pronto el predio de Profertil o de cualquier cerealera. Digamos, en el contexto ahí del Museo Ferro Guay, que está ubicado en ese predio de la usina, digamos, tiene todavía una franja costera que estamos intentando recuperarla, y en ese sentido sí yo entiendo que al Estado, que de pronto también podríamos habilitar toda otra gran discusión respecto de qué es el Estado, pero yo sí lo vinculo con la noción de lo público, básicamente, ¿no? Y lo público es esto, la posibilidad de que se pueda acceder a ese espacio y que todos tenemos el derecho de disponer de ese lugar. Después, más allá, si después como trabajadores o como institución, ese es un debate que no nos hemos dado, por lo menos en Ferro Guay todavía, que estaría bueno, digamos, ver si fuera posible, por ejemplo, no reclamar desde lo legal algo. Estaría buenísimo poder darse esa discusión, ¿no? Porque a veces eso yo siento que promovemos esto cuando sabemos de las resonancias que tienen ciertas demandas en esa comunidad. Bueno, uno también después tiene que ser consecuente con eso que de pronto de alguna manera inspiró o motivó o dio lugar a que se visibilizara, pero bueno, todavía no hemos llegado a eso. Estaría bueno. Había una segunda pregunta por acá recién, sí, la señora. Bueno, a mí me gustaría poder ir a conocer los dos museos. La idea es tomar el tren que va de Buenos Aires a Bahía Blanca. Entonces, la pregunta es, el proyecto ganador, el proyecto coronado del encuentro del
Museo Reimaginado de Quita, organizó Quita, habla de un viaje de la exposición que va a ser de trenes en el recorrido del tren que va de Buenos Aires a Bahía Blanca. ¿Es así? Sí. ¿Hay alguna fecha de que porque aprovecharía el viaje para verlo? Claro, está saliendo, sí, todos los días prácticamente, excepto los lunes. Pero bueno, ahora hay un cambio con la incorporación del famoso tren chino. Con lo cual ese proyecto que había estado pensado para circular por un tren de Ferrobaires de la provincia tendría que ser o el jueves o el sábado, y todavía estamos definiendo cuándo sería esa fecha, pero es hacia fines de noviembre. Y última pregunta acá que ya está... Tengo dos preguntas. La primera es ¿cómo es el proceso de las tomas de decisiones adentro de las instituciones? Y la segunda es si además de esta ponencia conjunta, en Ingeniero Guay las instituciones tienen algún tipo de interacción. Empiezo por la segunda. Bueno, esta ponencia es como un encuentro inédito, en principio en un contexto así de congreso o de encuentro, de reunión entre colegas. Pero bueno, también los museos tienen su propia historicidad, ¿no? Y de pronto las relaciones, digamos, no es que estuvieron cortadas, ¿no? Nunca, de hecho Ferroguay nace desde el Museo del Puerto, pero de pronto desde hace muy poquito tiempo estamos intentando empezar a cimentar los vínculos, porque lo que nos separa y nos une es un puente, ¿no? El puente que sortea las vías del ferrocarril, de uno y del otro lado están ambos museos. Y además de esta ponencia, que fue como la primera formalización de pronto de estos vínculos, estamos pensando en trabajar el año que viene en un proyecto sobre unas dragas que están desguazadas en un espacio ahí del puerto, abordarlo desde los dos museos. Después hay una cuestión con los depósitos, ¿no? Y la conservación de algunos objetos que también nos tiene unidos. Así que estamos en eso, estamos caminando en empezar a tener vínculos más institucionales. Sí, desde siempre sabíamos quiénes trabajaban del otro lado, teníamos relaciones de amistad o de afinidad, o acompañábamos las actividades de uno u otro lado, pero desde lo más institucional de pronto no estaba dada la relación. ¿Y la otra? No. Con respecto a las tomas de decisiones. Sí. No, por ahí hemos compartido así como proyectos, digamos, a nivel comunitario con otras instituciones de White, los carnavales, así como esas instancias sí de trabajar, pero estas serían como las primeras, por eso fue como un hito y un desafío incluso, pero estuvo bueno. Y después, digamos, en el caso del Museo del Puerto conformamos un equipo que es bastante interdisciplinario. Obviamente que hay un director y a su vez responsables de las distintas áreas, es decir que más o menos cada uno tiene una injerencia en alguna área y puede tomar ciertas decisiones, pero se tiende, digamos, hacemos reuniones semanales y los temas se hablan, se charlan, se debaten, se negocian. Pero sí hay una estructura jerárquica. Sí, o sea, incluso está el director y el resto, digamos, el organigrama incluso lo conformamos nosotros, no es que hay después, bueno, ustedes también, o sea, las áreas son determinadas por el equipo, no es que hay un organigrama establecido a nivel municipal, por ejemplo. Sí, y además en general, como somos pocos respecto a la cantidad de áreas que hay, como que son muchos, terminamos participando de varias cosas a la vez. Entonces esos procesos ahí más de diálogo como que son importantes para todos y para llevar adelante cualquier cosa. Y después, digamos, más allá de las decisiones internas de los museos, también en esta relación con la comunidad, digamos, muchas cosas de pronto surgen porque se acerca un vecino con una propuesta, ¿no? Un grupo de rock que quiere hacer un recital,
un ferroviario que quiere hacer un libro, ¿no? De sus memorias, no sé qué. Entonces, a partir de la propuesta también del vecino, del trabajador, de quien se acerca al museo porque no sabemos cómo llegó, o alguien le dijo, o vio en la tele, o estuvo en una fiesta, eso, bueno, entra, digamos, en la agenda y se empieza también a elaborar, ¿no? En ese sentido, a la vez que uno puede programar, digamos, anualmente, todo el tiempo está apareciendo la contingencia de las cosas que vienen desde afuera, ¿no? Pero que se instalan muy rápidamente. Bueno, disculpen que hay gente que tiene preguntas, pero lo que vamos a hacer es dejarlas para